En el siguiente video hablaremos sobre la historia del dinero y las crisis financieras. Iniciaremos hablando sobre la aparición del dinero. Los medios de intercambio se remontan a 100.000 años atrás. El trueque es el primer modo que las personas encontraron para intercambiar bienes y servicios. Luego del trueque se dio los sistemas de intercambio, como es el trigo y el ganado, que luego fue cambiado por opciones más pequeñas como conchas marinas, las semillas de cacao, la sal. Aparece la moneda en Lidia, la actual Turquía, en el siglo VII a.C. El papel moneda fue usado en China en el siglo VII, sin embargo, no se estableció su uso oficial hasta el año 812. El dinero. La palabra de dinero proviene del latín denario. Según Mankin 2012 nos dice que el dinero es el conjunto de activos en una economía que las personas utilizan con regularidad para comprarle bienes y servicios a otras personas. El dinero tiene distintas funciones, tales como medio de cambio, unidad de cuenta, depósito de valor. Además existen tipos de dinero como el dinero metálico, dinero mercancía, dinero fiduciario y el dinero bancario. Según PINA 2017, las monedas con mayor importancia fueron el electro, tetradracma, áureo, denario, sestercio, taler y las tablillas de arte. La aparición de la moneda en Lidia y Grecia. La acuñación de monedas empieza en Lidia en el siglo VII a.C. Eran acuñaciones de electro, es decir, una aleación de ambos metales, el oro y la plata. Se le atribuye a Creso la introducción de monedas perfeccionadas. Él reinó durante los años 560 a 546 a.C. En Grecia la acuñación de monedas llegó en el año 550 a.C. en las ciudades costeras como Atenas o Egina. Les brindó mayor estabilidad y mejoró el comercio. Aparición de la moneda en Roma. El medio de pago en Roma eran las barras de bronce. El bronce era un metal barato, por lo que se necesitaban grandes cantidades para realizar transacciones. Con la caída del Imperio Romano en 1476 después de Cristo, el sistema monetario en Europa cambió radicalmente. En la Edad Moderna, en 1942, se da el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, que descubrieron grandes cantidades de metales preciosos. Se dio una mayor circulación y el alza de precios que produjo una inflación de la oferta de dinero, castigando al que menos tenía. En esta época el dinero se usó para las operaciones que provocó un impacto para el desarrollo del Renacimiento. En el siglo VIII, España fue el que más importó al oro y la plata para la acuñación de la moneda, llegando a distribuir grandes cantidades. En la edad contemporánea, esta inicia con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, donde se crea la primera máquina de vapor para un mejor desarrollo. En la Primera Guerra Mundial estuvo presente el patrón oro, un sistema económico que ayuda a un intercambio de un valor. El Banco Central permitía recibir oro y a cambio emitía billetes o monedas. En la Segunda Guerra Mundial de Bretton Woods convirtieron en divisas al dólar fijadas en Estados Unidos. Crédito y usura. La usura es aquella práctica en la que presta dinero de manera poco ética y moral. En el siglo XIII en Pisa circulaban 7 monedas para el comercio. Con la aparición de Fibonacci, que produjo los números arábicos, son los que actualmente utilizamos. Cradwell fue uno de los usureros más conocidos en el Reino Unido. Los llegó a cobrar un interés alrededor del 25% mensual. El inicio de la banca. En el siglo V en Grecia nacieron una serie de establecimientos iguales a los bancos. Sus funciones estaban entre una constitución de oficinas de cambio y un prestamista. En los años 618 al 907 tuvo el origen la banca durante la dinastía Tang en China, que usaban dinero volador, un documento que les permitía a los comerciantes depositar su dinero en una oficina local y retirarlo en la capital. En la Edad Media aparecieron los templarios, que fueron una de las más poderosas órdenes militares cristianas. Los templarios tenían entre sus funciones la defensa de los romeriantes cristianos. En Italia,
En el siglo XIV aparecieron las primeras bolsas de valores, donde intercambiaban mercancías, letras de cambio y comercio. En el siglo XVII se crearon los primeros bancos públicos. Sus funciones eran regular los abusos de dinero y mejorar la acuñación de las monedas. Las burbujas financieras es un fenómeno que se produce en los mercados en buena parte debido a la especulación, que se caracteriza por una subida anormal, incontrolada y prolongada del precio de un activo o producto. Se forma que dicho precio se aleja cada vez más del valor real o intersecto del producto. Fases de la burbuja financiera. El desplazamiento. Impacto que sucede al sistema microeconómico. El auge. Se alimenta por la expansión de crédito. La euforia. Proceso de innovación financiera para alimentar una demanda creciente de crédito para comprar el bien objeto de la especulación. Toma de beneficios. Los precios empiezan a estabilizarse de las deudas, comienzan a ubicarse en el mercado. El pánico. Se producen quiebras financieras y la economía entra en recesión hasta que se vuelve a restaurar los equilibrios iniciales. La burbuja de los tulipanes fue la primera burbuja financiera que ocurrió en Holanda en los años 30 del siglo XVII, durante el cual los precios de los bulbos de tulipán de moda y recientemente introducidos alcanzaron niveles extraordinariamente. El mercado estaba en pleno apogeo. En algunas ocasiones la gente vendía incluso algunos de sus bienes más preciados con el fin de invertir en tulipanes, hasta que un día la burbuja estalló. Una mala cosecha y la desconfianza de perder las garantías que se habían obtenido. Ello provocó que la gente se quisiera deshacer de los tulipanes a toda costa, y el precio de estos, como no podía ser de otra manera, se desplomó. Ya nadie quería invertir en el mercado del tulipán, y lo peor de todo, miles de inversores y ahorradores perdieron todo lo que habían ganado. El país entero se arruinó. El Mississippi y Sons y Company ocurrió en Gran Bretaña a principios del siglo XVII. Se produjo alrededor de las acciones de la Compañía de los Mares del Sur. Alrededor de la burbuja Company du Mississippi se formó una burbuja de grandes proporciones, pero esta compañía llegó a controlar todo el comercio de ultramar de Francia. Las burbujas del Mississippi y de los mares del sur fue, además de una legión de inversores contrarios y sedientos de venganza, una recesión aguda que se extendió por Francia, Inglaterra, Holanda, el norte de Italia y Alemania, y que ha llegado a ser la primera crisis económica internacional. El crack de 1929. Crisis financiera que tuvo lugar en 1929 y fue la caída más devastadora de la Bolsa de Estados Unidos, llamado también la Gran Depresión. El martes 29 de octubre de 1929, conocido como el Martes Negro, el índice de la bolsa descendió más que ninguna otra jornada de la bolsa en la historia de New York. Consecuencias: cierre de los mercados europeos, se produjeron tendencias a la alza a la inversión, el desplome de la bolsa y también provocó el desempleo. Retorno al patrón oro. Año 1919. Estados Unidos volvió a la convertibilidad del dólar en oro, germinando la inestabilidad en los mercados cambiarios. El regreso del patrón oro desequilibró la economía de los países europeos y fue la principal amenaza para la estabilidad financiera y económica durante el periodo de entreguerras. Consecuencias: conservar la paridad de divisas confinó la capacidad de los gobiernos para ingresar en políticas expansionistas. El sistema de cambio fijó aumentos de flujos financieros entre las economías europeas, y los países con superávit en la balanza no cumplieron las reglas del patrón oro, lo que logró desequilibrios internacionales. Crisis de 1987. Bastó esperar hasta 1987 para reproducir un nuevo descalabro bursátil tras la correspondiente burbuja. 1986 y agosto de 1987, los precios de las acciones subieron de precio en torno al 43%. Tres innovaciones financieras tuvieron un papel protagonista para inflar la máquina bursátil. Primero, bonos de basura. Segundo, comprar empresas con dinero prestado que sería devuelto mediante el flujo de caja y el trading programado.